Hola a todos y a todas y bienvenidos al webinar de hoy de Asufin. Nos alegra mucho contar con vuestra presencia en esta sesión, en la que abordaremos un tema que puede afectar a miles de consumidores, que es perdido o perdida en el mundo hipotecario. Elige la mejor opción. Este webinar está subvencionado por Konsumovide, Instituto Vasco de Consumo, y su contenido es responsabilidad exclusiva de Asufin País Vasco. En este webinar vamos a tratar una gran pregunta que afecta a miles de personas a día de hoy, que es que vas a contratar una hipoteca y quieres hacerlo con confianza, pues entender toda la documentación que entrega el banco antes de la firma puede resultar muy complicado y muchas veces la información no se explica con claridad. Por eso en Asufin hemos preparado este webinar en la que nuestra abogada Marisa Protomártir pues os explicará de manera clara todos los aspectos claves del préstamo para que podáis tomar decisiones informadas y sin sorpresas. Como siempre, mi nombre es Raquel Pedro, del Departamento de Servicio de Información de Asufin, y voy a ser la moderadora de este webinar. También, antes de comenzar, como siempre os comentamos, para los que sois nuevos y ya más veteranos, os recordamos un poco la dinámica. Al final del webinar, Marisa pues responderá a las preguntas que nos podéis dejar en nuestra cajita de abajo de menú de preguntas y respuestas y las responderemos en directo. Como siempre, solo responderemos cuestiones relacionadas con el tema del webinar. Si puede surgir confusiones con otro tipo de cuestiones o productos a lo largo del webinar, pues siempre os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es info@asufin.com. Os animamos a participar con preguntas, dudas, ya que nuestro objetivo es daros las herramientas claras, accesibles y eficaces para defender vuestros derechos. También queremos tomarnos un momento para agradeceros por ser parte de Asufin y gracias a vuestra confianza y compromiso seguimos creciendo juntos día a día. También queremos estar conectados más con vosotros, por eso también os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, pues donde compartimos novedades, nuevos productos, consejos y próximos eventos. Tenéis todos los enlaces que mi compañera Patricia a lo largo del webinar os va a dejar en el chat. También por último agradeceros que tras finalizar el webinar os aparecerá un breve cuestionario que agradecemos que nos cumplimentéis ya que nos sirve para medir vuestro grado de satisfacción, sobre todo para poder mejorar de cara a otros webinars. Como siempre os comentamos, es anónimo y en menos de un minuto lo tenéis listo. Y por último, si os gusta este tipo de iniciativas, pues que ayudan a ampliar vuestros conocimientos en todo lo relacionado con derecho financiero y bancario, también nos gustaría que nos dejaseis una reseña positiva en Google. En el chat también os dejamos el link. Y sin más dilación, doy paso a Marisa Protomártir, que es directora legal de Asufin, especializada en legislación civil, ¿no? Con una experiencia de 22 años y los últimos 10 en derecho de consumo, producto bancario y cláusulas abusivas, quien impartirá este webinar y, como os he comentado, os responderá a todas vuestras dudas. Así que doy paso a Marisa. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a todos los que habéis decidido hoy dedicar un tiempo a educaros desde el punto de vista jurídico-financiero. Lo que hoy vamos a ver es de una importancia trascendental porque a la complejidad que tiene lo que yo vengo Uy, perdón, que me he cogido no he cogido el PDF correcto. Un segundito. Lo que yo llamo el periplo hipotecario eh, puede parecer tremendamente complicado, fundamentalmente porque no manejamos la terminología, pero en realidad es todo lo que necesitamos saber. Y esto, no obstante, quiero decir también una cosa que es bastante importante y es, no me cansaré de decirlo, que cuando uno va al banco o a lo que sea, pero fundamentalmente a una operación tan importante como es la hipoteca, ¿no? Que es el negocio jurídico económico más importante de nuestra vida. Es más fácil desemparejarse de un marido o de una mujer que de una hipoteca.
sobre todo porque en la hipoteca somos prestatarios solidarios con nuestras parejas y aunque nos divorciemos, pero eso al banco le importa entre cero y nada, pues que prestemos la suficiente atención y cuando nos dirigimos al banco, como decía, pensad siempre que detrás del banco hay una asesoría jurídica muy potente y, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pues el consumidor se dirige al banco con una mano delante y otra detrás, es decir, sin el debido asesoramiento ni el debido acompañamiento. Este acompañamiento también os quiero recordar que puede hacerse bien a través de la contratación de un abogado, bien a través de asociaciones de consumidores como la nuestra, bien a través de lo que se llaman brokers hipotecarios, que son intermediarios, que no solo buscan la mejor opción económica, sino que también observan otros aspectos de la hipoteca, como lo que vamos a ver hoy de los productos vinculados, y resuelven todas las dudas sobre si realmente estos productos que nos están ofreciendo para abaratar la hipoteca nos interesan o nos sale más caro el collar que el perro. El periplo hipotecario está regulado en España a través de la Ley de Crédito Inmobiliario, que es del año 2019, y que surge esta ley al albur de toda la crisis hipotecaria que hubo en los años 2008 y siguientes y todos los abusos derivados de una contratación, vamos a decir, poco vigilada, ¿no?, por parte de los supervisores y muy alegremente concedida por parte de los bancos. Esta ley de crédito inmobiliario se va a aplicar en cualquier caso que el prestamista sea persona física o jurídica y aunque lo realicen como inversión, no se dediquen habitualmente a ello, porque aunque nos parezca raro, lo cierto es que hay préstamos hipotecarios que se prestan por bancos u otras entidades financieras, pero hay también particulares que son tan ricos que se dedican a dar préstamos hipotecarios. Y por el otro lado, el prestatario, es decir, quien recibe el dinero, el consumidor, se le va a aplicar la protección de esta ley siempre que sea persona física consumidor. ¿Qué significa que sea persona física consumidor? Pues tanto que el inmueble o el terreno que está comprando para autopromoción, es decir, para construirse luego una casa, vaya a ser su domicilio habitual, vaya a ser su segunda residencia, pero también está dentro del concepto consumidor el que los tribunales denominan a consumidor con ánimo de lucro, que somos aquellas personas que compran un inmueble para ponerlo en alquiler y con ello redondear sus ingresos, ¿no? Tanto de jubilación como de actividad ordinaria. Pero nunca vamos a ser considerados consumidores si lo que percibimos de rendimientos de ese inmueble lo hacemos de forma profesional o, aunque no lo hagamos de forma profesional, supera los ingresos que tenemos por nuestro trabajo habitual, ¿no? Porque en ese caso ya no estaríamos autoconsumiendo ese inmueble, sino que estaríamos dedicándolo a una actividad económica. La ley de crédito inmobiliario también aplica cuando el fiador, el avalista, es consumidor y también cuando concurren otro tipo de garantías, como puede ser el hipotecante no deudor. Esto es una figura que así dicha pues no la conocemos, pero en la vida real sí la conocemos, que es el típico clásico ejemplo de que mis padres hipotecan su casa como garantía de la compra que hago yo con mi pareja. Entonces, no son fiadores, no responden con todos sus bienes presentes y futuros de mis impagos, pero sí que están afectando su casa, el valor de su casa, a mi hipoteca, de manera que están hipotecadas las dos, la que yo compro y pido el préstamo y la que ellos ya tenían que se ofrece como garantía, de manera que en caso de impago, el banco lo que va a hacer es ejecutar primero mi casa y luego la de mis padres. Entonces, mucho ojo con este tipo de figuras en las que muchas veces el banco o incluso en sede notarial le quitan importancia y tiene una importancia inmensa, como os acabo de explicar. Y esto aplica a todos los préstamos, tengan o no hipoteca, y tengan hipoteca u otra garantía real, ¿no? Por ejemplo, una prenda. Yo tengo un banco, pongamos por ejemplo, y puedo ignorar ese banco, que es como si fuera hipotecarlo, pero sobre cosas muebles, en garantía de un préstamo. Y también, como os decía, cuando se compre un terreno para construir la autopromoción. Sin embargo, no se va a aplicar ni en los casos de hipoteca inversa que tienen su propia normativa, ni tampoco en los préstamos sin interés que nos da un familiar, por ejemplo, o préstamos muy bonificados como los que dan las entidades a sus empleados. A ver.
En primer lugar, cuando nos dirigimos al banco, lo que tiene que hacer el banco es un estudio de solvencia. No solo le obliga la ley, sino que además es un trámite que procura limpieza en el mercado, ¿no? Para que no ocurra lo que pasaba en el año 2008, que se daban hipotecas muy por encima del valor de tasación, o a personas que realmente no la podían pagar porque estaban comprometiendo casi el 80% de su salario. Sin embargo, luego la ley no ha asociado al incumplimiento de la evaluación de solvencia un vicio de nulidad. Es decir, aunque no me hagan el examen de solvencia, el préstamo o la hipoteca no se convierte en nulo, sino que simplemente dará lugar a que por parte del supervisor, en este caso Banco de España, pues se impongan multas a las entidades financieras. La entidad tiene que decirnos qué necesita de nosotros para probar nuestra solvencia, que nos va a pedir tanto ingresos como qué compromisos financieros atendemos con esos ingresos. Y nos va a decir también en qué plazo lo necesitan. Y va a hacer siempre, o debería hacer siempre, documentación que pruebe nuestra solvencia. No necesariamente documentación relativa a nuestro estado de salud, por ejemplo, que sería una intromisión en datos de carácter personal que no estarían justificados. El Banco de España, además, tiene que consultar CIRBE, que es el registro de deudores, no de morosos, de deudores de España, en el que todas las entidades financieras van comunicando qué compromisos financieros tenemos, si tenemos un préstamo para el coche, si tenemos otra hipoteca, lo que sea. Y cuando nosotros nos endeudemos con el banco ahora con esta hipoteca, también se lo va a comunicar. Y nos va a solicitar una tasación independiente, que además, como os explicaré luego, tenemos que pagar nosotros, con lo cual no nos dejemos llevar por lo que nos indique el banco de cuál es su tasador favorito, porque le tiene que valer cualquier tasación de una empresa tasadora autorizada por Banco de España, que sea independiente y que además, como digo, pagamos nosotros. Entonces, busquemos la que más se nos acomode a nuestras necesidades. Y tengamos en cuenta que si no somos totalmente sinceros con esa solvencia, porque, por ejemplo, estemos pagando pensiones de alimentos y no se lo digamos al banco, o no entregamos la documentación que nos solicita el banco, no nos van a conceder el préstamo, porque esa es la obligación del banco, comprobar la solvencia y si no podemos pagarlo, no darnos el préstamo. ¿Qué ocurría en los años 2008 y siguientes y todavía ocurre? Pues que cuando nuestra solvencia está comprometida y los bancos, el circuito, digamos, bancario habitual no nos quiere dar préstamo, nos dirigimos a entidades que dan los préstamos sin tanta exigencia. Pero claro, son préstamos exageradamente caros, ¿eh? En este caso, por ejemplo, os pongo como por ejemplo las hipotecas de UCI, que no solo son muy caras, sino que además tienen un sistema de amortización complicadísimo, que va por hitos y que permiten periodos de carencia que lo único que hacen al final es que el préstamo sea todavía más caro y más largo. Y luego además también tenemos que tener en cuenta a estas personas que a nivel personal dan préstamos hipotecarios, que suelen ser también carísimos, o nos dan hipotecas raras, ¿eh? Por ejemplo, yo he tenido el caso reciente de una hipoteca en el que le dividen el importe en dos. Uno sigue el sistema de amortización francés corriente y moliente y paga cuota por capital y intereses, pero en el otro solamente paga, en la otra parte del capital, solamente paga intereses. Y al final del préstamo va a tener que devolver casi 200.000 euros de una sola vez. Evidentemente, nadie en su sano juicio al que se le hubiera explicado hubiera firmado esto, porque si tú, cuando contratas la hipoteca, tienes problemas de solvencia, pues cómo no los vas a tener 30 años después, en el que probablemente ya, además, muchos estemos en edad de jubilación. Estos son préstamos que nunca tenían que haberse entregado porque, evidentemente, no se tenía solvencia para comprometerse a través de una hipoteca. Y aquí lo que se está haciendo es prácticamente regalarle el inmueble al banco al final del préstamo. El siguiente paso, una vez que se ha evaluado nuestra solvencia, el banco nos va a hacer una oferta vinculante. Es decir, nos va a decir cuánto dinero nos ofrece, en qué plazo nos lo ofrece y a qué interés nos lo ofrece, ¿vale? Esto es la oferta vinculante. Y nos la tiene que dar tanto el punto 1 como el punto 2 de la diapositiva, la FEIN y la FIAE, nos lo tiene que dar con antelación suficiente a la firma del préstamo en el notario. Estos son 10 días mínimo, e incluso el proyecto de contrato como mínimo tendrá que estar 2 días antes en nuestro correo.
Y además, tanto la FEIN como la FIAE la tienen que mantener sin tocar en ese tipo. Es decir, si nosotros nos pasamos de plazo pensándonoslo, la entidad puede replantear su oferta y hacernos otra diferente. Pero lo que no pueden hacer es, durante el tiempo de vigencia de esa oferta, cambiarnos las condiciones. Porque esa oferta, el adjetivo vinculante, tiene como misión que uno conozca la oferta que le han hecho y la pueda aceptar o rechazar sin que se la cambien constantemente. Este es el primer documento, el FEI. El siguiente documento, que es el FIAE, la ficha de información, nos va a explicar cuáles son las cláusulas más relevantes de la hipoteca, la TAE, si hay límites a la TAE, cuál va a ser las posibilidades de vencimiento anticipado de la hipoteca. Si no entendéis estos términos, no os preocupéis porque los vamos a tratar luego con un poco más de detalle. Cómo funciona una hipoteca, y esto es muy, muy, muy relevante porque la mayoría de las personas pensamos que una hipoteca es un préstamo que va con cargo a la casa. Si no puedo pagar, se quedan con la casa y adiós. Y esto no es así. Un préstamo hipotecario es un préstamo personal con garantía hipotecaria. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar van a ejecutar la casa, porque la ley prevé un procedimiento muy rápido para que ejecuten la casa y se la queden. Pero si queda préstamo por pagar, porque la casa la han subastado por 10 y mi préstamo es 20 y todavía quedan 10 por pagar, voy a seguir siendo deudor por esos otros 10 con todos mis bienes presentes y futuros. Y si hay fiador, lo va a seguir siendo por esos 10.000. Y si hay un garante hipotecario, van a ejecutar también su casa. Y también dentro de la FIAE nos van a explicar cuál va a ser el reparto de los gastos, entre otras cláusulas relevantes. También nos van a entregar un cuadro teórico de amortización que en el caso de una hipoteca tipo variable, pues será una aproximación, porque evidentemente el banco no puede anticipar cuál va a ser la evolución del Euribor en los próximos 30 años, pero si nuestra hipoteca está a tipo fijo, pues el cuadro de amortización se va a respetar de principio a fin. Y nos va a mandar también lo que se llama proyecto de contrato, que es un borrador de la hipoteca, para que podamos ir mirándola con anterioridad. ¿Qué ocurre? Que realmente hasta que no llegamos a este punto, sobre todo a la FEIN, no vamos a poder saber si esa hipoteca nos interesa más o menos que otras hipotecas del mercado. Con lo cual hay que prestar muchísima atención al punto 1 y el punto 2, pedir hipotecas o pedir ofertas en varios bancos y comparando los documentos 1 y 2 que nos han dado en el BBVA, en el Deutsche Bank, en el Kutxabank, en uno y en el otro, es como realmente sabremos qué hipoteca nos interesa. Entonces, entrando un poquito más al meollo de estos documentos, es muy importante que sepamos, en primer lugar, que el seguro de daños es obligatorio, pero no es obligatorio tenerlo con la entidad que nos da el préstamo. Entonces, miremos si lo que nos cobra el BBVA, por ejemplo, por su seguro, me sale mejor o peor que el que me puede ofrecer mi corredor de seguro. Ojo, porque los seguros de vida y protección de pagos no necesariamente los tengo que contratar, pero hay veces que los bancos, como complemento a esta garantía de solvencia, además de o en vez de pedirnos un fiador, nos van a pedir un seguro de protección de pagos. Pero igualmente no tenemos que coger el que ellos nos ofrecen. Podemos coger el que nosotros encontremos en el mercado, siempre y cuando tenga las mismas coberturas, o el que nos aconseje nuestro corredor de seguros. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que sobre la parte jurídica de la hipoteca, no la económica, la jurídica, el notario en el que vamos a firmar la hipoteca nos va a prestar asesoramiento independiente, con lo cual tampoco nos conformemos con el notario que nos diga el banco. Y si nosotros tenemos una de nuestra confianza, pues seleccionemos este notario para que sea el que lleve nuestra hipoteca. Mucho ojo con los productos vinculados. La ley los prohíbe y, sin embargo, se sigue haciendo disfrazados de ventas combinadas. ¿Qué dice la ley? A mí no me puedes forzar a coger un seguro, a coger una alarma, a coger una tarjeta, a tener 27 cuentas en tu banco, etcétera, etcétera, para que tú me des las condiciones hipotecarias. Lo que tú sí me puedes ofrecer es productos combinados, es decir, te puedo ofrecer una bonificación en la TAE
si me contratas el seguro, si me contratas la alarma, si me mantienes cuentas abiertas, etcétera, etcétera. Ahora bien, para que la elección sea libre y consciente, nos tienen que presentar la oferta vinculante con los productos combinados, que a veces son vinculados porque realmente nos están forzando, y sin ellos, para que podamos comparar la TAE con y sin, para ver si es, y además también nos tienen que poner el precio de los productos autónomamente. El seguro, 900, la alarma, 300, la tarjeta, no sé cuántito, para que yo pueda ver si esta bonificación que me están haciendo de medio punto en la cuota, en realidad se la está comiendo el coste de los productos. Y esto es muy, muy relevante porque muchas veces nos dejamos cegar por la bonificación de medio punto o de un punto, pero realmente, al obligarnos a contratar tantas cosas, el precio de todas estas cosas supera la bonificación y estamos haciendo el tonto. Por lo tanto, todos estos productos vinculados es muy importante que le prestemos atención para poder comparar lo que nos ofrece un banco con lo que nos ofrece otro. ¿Qué cosas importantes también tienen que venir en la FEIN y en la FIAE? El tipo deudor, si es fijo o variable. Ojo, que el tipo deudor y la TAE no es el mismo. El tipo deudor es el tipo de interés Mondo y Lirondo. Y sin embargo, la TAE es el tipo de interés más las comisiones, gastos, productos vinculados y todas las cosas que nos haya metido, comisión de apertura, seguro de protección de pagos, todo lo que sea, calculado al interés. De manera que la TAE siempre va a ser más alta que el tipo deudor, pero la cifra, digamos, buena en la que nos tenemos que fijar es en la TAE para poder comparar. Y además nos tienen que informar en esa FEIN de cuál es el coste total del préstamo, qué parte es capital, qué parte son intereses, qué parte son productos variables, digamos. Nos tienen que fijar la duración del préstamo. A mayor duración suele ser más barato, a menor duración suele ser más caro. Importe de las cuotas, la finalidad del crédito, si lo quiero para segunda residencia, si lo quiero para primera residencia, si lo quiero para ponerlo en alquiler, y qué productos accesorios son para mantener las condiciones ofertadas, es decir, para esa bonificación, tengo que tener y su coste. Ahí os explico la importancia de la TAE. Cuando la obtención del crédito o su obtención en las condiciones ofrecidas esté supeditada a la apertura o al mantenimiento de una cuenta, los costes de apertura y mantenimiento de dicha cuenta, de utilización de medios de pago y demás costes relativos a operaciones de pago tienen que estar incluidas en esa TAE. Si la TAE en la letra pequeña empieza a decir aquí no está incluido, lo otro no está incluido, lo otro no está incluido tal, esa TAE no es buena, no es la correcta y por lo tanto no nos va a poder dejar comparar. A continuación, ya hemos pasado, digamos, la fase bancaria y pasamos a la fase notarial. El notario recibe toda la documentación del banco, comprueba que esa información precontractual que hemos relatado está correctamente hecha y nos va a mandar no solo el borrador del contrato, sino también un test para comprobar que hemos comprendido suficientemente todos los términos de la hipoteca. No solo los términos económicos, sino también los técnicos jurídicos. Y nos va a citar 2 veces. Una, para hacernos asesoramiento presencial y ese test que previamente habremos enviado por correo. Y a continuación nos va a citar otro día, que ya será el día de la firma, que es el que todo el mundo dice que el notario lo lee muy rápido y nadie le entiende. Pues para eso vamos a tener el proyecto de contrato antes y cualquier duda que tengamos sobre ese proyecto de contrato tenemos que aprovechar en esta visita previa para formularle todas las preguntas que sean necesarias. Gastos. El tema de gastos ya sabéis que ha dado muchísima guerra y, claro, el gobierno se vio obligado al final a regularlo por ley. Actualmente, ¿la situación cuál es? La tasación la paga el cliente. eh, uy, pues ahí está a prestatario, es decir, el cliente. Los de gestoría, el banco. Aranceles notariales, el banco. Los gastos de inscripción de garantías, porque los fiadores o las hipotecas en deuda ajena también se inscriben en el registro de la propiedad, el banco. Y el impuesto lo paga el banco.
pero el impuesto derivado de la compra-venta, que antecede normalmente la hipoteca, eso lo tiene que pagar el comprador, es decir, el prestatario, ¿no? El consumidor. Y los impuestos derivados de la fianza la tiene que pagar el banco. Resumiendo, ¿qué es lo que tiene que pagar el consumidor? La tasación. ¿Qué cláusulas suelen venir en las hipotecas que no son relativas al precio, pero que tienen importancia porque condicionan el precio? Pues en primer lugar, el vencimiento anticipado. Es decir, ¿cuántos impagos tengo que tener como para que el banco dé por finalizado el contrato, me pida la totalidad del préstamo y pueda iniciar un procedimiento hipotecario? Esto también ha dado mucha guerra porque antes los bancos ponían cualquier impago da lugar a la ejecución hipotecaria y claro, uno llevaba 25 años pagando la hipoteca, tenía 2 o 3 meses malos y se quedaba sin casa. Pues no. Ahora la ley establece que bien se produzca el impago en la primera parte del préstamo o bien en la segunda parte del préstamo, tiene que haber un impago importante del 3%, por ejemplo, en la primera parte del crédito o del 7% del capital en la segunda parte, para que efectivamente nos puedan ejecutar. En segundo lugar, para las cancelaciones anticipadas, ¿no? Nos dan una paga de Navidad y queremos dedicarlo a amortizar la hipoteca. También antes había ahí un choteo porque cobraban auténticas barbaridades. Ahora se han limitado por ley y por lo tanto solamente nos van a cobrar dentro de un margen y nunca nos van a poder cobrar en contra de la ley, ¿no? De los límites que establece la ley, que esto además forma parte de la revisión que tiene que hacer el notario. Se han prohibido las cláusulas suelo, pero sí que en determinados supuestos se permite que haya limitaciones a los tipos de interés. Por ejemplo, y esto es muy importante, no se admite el interés negativo, ¿eh? ¿Os acordáis que cuando el Euribor se puso en negativo decía mucha gente, bueno, pues ahora le voy a pedir el dinero al banco porque, claro, como es negativo me debe dinero a mí? Bueno, pues eso que en ningún caso hubiera sucedido, ahora ya por ley no va a suceder jamás. Ojo con las comisiones de apertura porque tienen que estar incluidas en toda la documentación precontractual y no nos pueden obligar a financiarlas, es decir, a sumarla al capital y con ello encarecer el préstamo. Y también recordar que el Banco de España y el Tribunal Supremo ya nos han dicho que si superan la media del mercado también pueden resultar abusivas por desequilibrio en la relación negocial, de manera que si están entre un 2 y un 3,5 estaría dentro de lo normal. Los intereses de demora están limitados ahora también por ley al interés remuneratorio, pongamos el Euribor más 2, pues más 3 puntos porcentuales más. También están limitadas las cláusulas por impago que el banco suele cobrar a tanto alzado y ahora solía cobrar a tanto alzado 35 euros, 40 euros por reclamación. Oiga, que me ha mandado usted un email. Eso cuesta 40 euros, de verdad. O un burofax que cuesta 20 euros y usted me está cobrando 40. Entonces ahora la ley impone que las cláusulas de impago sean proporcionales al impago y proporcionales al servicio de reclamación del pago que te están o que te van a hacer, ¿no? Eventualmente. Y en cuanto a las limitaciones a la variación de los tipos, yo os digo también que los casos son muy, muy escasos y que ya nunca más se producirá el fenómeno de la cláusula suelo, pero bueno, algo se inventa. Y esto es todo lo que os puedo contar al respecto del periplo hipotecario. Dejamos ahora unos minutos, como siempre, para las preguntas que tengáis. Perfecto, muchísimas gracias Marisa por estar en otro webinar más. Así que vamos a pasar a las preguntas. Antes que nada, pues recordaros, os voy a compartir pues el QR para si os ha gustado el webinar y como os comentaba al principio, queréis que sigamos fomentando este tipo de iniciativas, pues os agradecemos que en el QR que tenéis ahí lo podéis escanear con el teléfono móvil y poner una reseña positiva o bien pues en el chat también os dejaremos de nuevo el enlace.